Buenas tardes a todas y todos desde Mar del Plata, Argentina. Bueno, hace algún tiempo, por el año 2013 aproximadamente, 2012, recuerdo que estaba leyendo un texto de... ¿Me escuchan bien? Sí, Estaba leyendo un texto paradigmático, creo yo, a esta altura del partido, de Enzo Traverso, que planteaba, digamos, que el espectro del fascismo recorría nuevamente, digamos, Europa. La verdad que me impactó mucho ese texto. Yo estaba estudiando por aquel entonces, digamos, estábamos penetrados con Lisandro, estudiando estos temas de excepción, estado de excepción, terrorismo de Estado, etcétera. Y empecé lentamente, digamos, a profundizar, digamos, sobre las derechas radicales, tanto en las Américas como en Europa, su circulación, etcétera, etcétera. Y a partir de este curso, digamos, bueno, aspiramos a dar un salto cualitativo en función, digamos, de que estamos bastante entusiasmados, digamos, no solamente por la cantidad de inscriptos y varios de ustedes que se sumaron, sino, digamos, por la, vamos a decir, por el nivel, por la calidad, por lo que me fueron contestando. Pásame a la Filmina Tresli. Ahí está, gracias. Decía, las características del grupo, este grupo que son todos ustedes, me dio, digamos, un impulso, ¿no es cierto?, para ir construyendo no solamente este proceso, de, digamos, de diálogo en función de caracterizar qué es esto, digamos, de las derechas radicales o de las derechas extremas, sino ir construyendo y convidarlos a todos ustedes que estén interesados, digamos, en, digamos, un grupo que asuma, digamos, este problema y podamos, digamos, irlo no solamente estudiando, sino profundizando, investigando, con la perspectiva de más adelante poder, digamos, tener alguna producción propia. Sobre esto vamos a volver una y otra vez, sobre todo en los encuentros finales, pero me siento, digamos, muy gratificado de prácticamente estar dialogando con colegas. Al principio tenía pensado que, digamos, iba a ser otro público, por así decirlo. Sin embargo, digamos, me anima, ¿no es cierto?, mucho el hecho que están todos ustedes del otro lado de la pantalla. Bueno, eh, ¿cuál es el objetivo de este encuentro, del de hoy? Hoy vamos a presentar el problema, ¿no es cierto? Posteriormente voy a hacer todo un desarrollo en relación a por qué incorporé, digamos, previamente las lecturas y la necesidad de que ustedes, digamos, se compenetren rápidamente, digamos, en las derechas clásicas. Llama a las derechas clásicas, digamos, a los conservadores, las mutaciones de los liberalismos y, por supuesto, el fascismo. Esa va a ser, digamos, la primera parte, ahora lo repito un poco. Luego de eso vamos a trabajar con una hipótesis de lectura que quiero compartir. Bueno, cierta crítica, digamos, a la academia. Posteriormente vamos a presentar una hipótesis de lectura con la cual va a atravesar la mitad del taller y, digamos, los encuentros finales. La dinámica, bueno, como ya lo dijo un poco Lisandro, siempre va a estar la exposición nuestra al principio, desarrollando los autores, los problemas, etcétera, y posteriormente, digamos, vamos a tener a tratar de hacer una dinámica lo que más podamos, atendiendo a las dificultades que tiene, digamos, lo telemático, de taller, de diálogo. Sin embargo, como somos muchos, con Lisandro tomamos la decisión de
digamos, no cerrarlo, ¿no es cierto? Va a quedar un diálogo remoto, le puse yo, a través que vamos a abrir un chat que va a estar permanentemente abierto, donde ustedes van a poder escribir reflexiones de ustedes, preguntas, escribirse entre ustedes y, por supuesto, escribirnos a nosotros. ¿Mm? Me parece que todo el chat, y por otra parte, digamos, como cada una de de los encuentros que nosotros tenemos tienen cierto periodo, para mantener ese periodo, digamos, en alguna medida vivo, bueno, ahí tenemos el chat. Finalmente, lo que quería decir es que los recursos con los que vamos a contar es, por supuesto, los directos, esto que estamos haciendo hoy, el chat. Esto que están viendo que es un PowerPoint, yo trabajo con PowerPoint textual. ¿Qué significa textual? Que desarrollo texto. Algunos colegas tienen, ¿cómo les podría decir? Lo utilizan, digamos, al PowerPoint con flechitas, dibujitos y esto y el otro, que a mí me parece que eso está bien, a mí mucho no me sale eso, y eso de textual es en alguna medida cada uno de los que vamos a trabajar una síntesis de lo trabajado, ¿no es cierto? Una especie de resumen que también va a quedar, digamos, en la red para que ustedes lo consulten, una especie de resumen, ¿no es cierto? Para que ustedes lo consulten cuando tengan necesidad de hacerlo. Por otra parte, digamos, va a quedar grabado en el canal de YouTube de la red, las exposiciones mías y, bueno, por supuesto, la bibliografía. Pásame la filmina, Lee. Gracias. Bueno, lo más importante que yo creo siempre, no solamente para esto, es tener en claro cuál es el problema que vamos a trabajar, ¿no es cierto? En principio, antes que dar alguna definición, alguna perspectiva, este tema de las derechas se está debatiendo muchísimo, hoy por hoy. Después les voy a decir sobre el final cuál es la idea para los encuentros finales, pero el problema, digamos, lo podemos delimitar de esta manera. El problema a partir principalmente de la primera presidencia de Donald Trump, quizás un poco antes, pero eso fue lo más visible y posteriormente lo de Bolsonaro en Brasil, fue el ascenso de las derechas y de las derechas radicales, ¿no es cierto? Y su impacto, digamos, en el mundo, no solamente en el mundo, en el campo político, sino también, digamos, cómo impactó en los claustros, en el mundo académico. Muchos académicos, digamos, el caso de Enzo Traverso, uno de los más importantes, prácticamente, digamos, fue cambiando sus temáticas y empezó, digamos, a trabajar sobre estos temas. El problema entonces, ¿cómo caracterizar este proceso? ¿No es cierto? No solamente a qué llamamos derechas radicales, sino, y esta pregunta del punto 1 romano 2.1, la segunda pregunta. La segunda pregunta que ahí se puede leer es sumamente importante: ¿cuál es su causalidad interna? Es decir, cómo fueron mutando estas ideas y con qué estructura fueron interaccionando. ¿Cuál fue su estructura de oportunidad política? Pásamelo. Complejizando el problema, podemos decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿son las derechas y las derechas radicales un proceso idiosincrático? Cuando digo un proceso idiosincrático me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso del fascismo. El caso del fascismo se debatió alrededor de esta pregunta, de la primera pregunta, la 1.3, ¿no es cierto? Es decir, idiosincrático en el sentido, digamos, de que se desarrollaron únicamente en Italia el fascismo o en la Alemania de Hitler. En algún sentido la academia plantea esto. O, como lo vemos algunos otros, ¿no es cierto?, combinan visiones del mundo de larga duración, ¿no es cierto?, relativamente constante, y que se articulan, digamos, con distintos aspectos de la historia social, la historia económica, tienen otro marco.
El caso del fascismo está, digamos, articulado en torno a esa pregunta. El caso del fascismo es una derecha, digamos, sumamente importante para poder analizar, digamos, y que podamos llegar a comprender o aproximar, digamos, este tema. ¿Son formaciones estrictamente políticas? Esta no es una pregunta inocente, porque, digamos, hay ciertas corrientes dentro, digamos, de los claustros académicos que plantean que lo político se entiende únicamente por lo político. Es decir, la política se entiende únicamente por el discurso político y lo que ha mutado es el discurso político o lo que decimos algunos otros, yo por ejemplo, ¿no es cierto? Lo político, si bien por supuesto tiene una axiología propia, una génesis propia, mutaciones propias, es imposible, digamos, no articularla a las esferas de lo social, lo económico y lo cultural. ¿No es cierto? Por otra parte, también las derechas son autónomas, digamos, respecto del Estado, por ejemplo, respecto de las clases sociales, por ejemplo, que no lo puse aquí, pero lo incorporamos. ¿Y cómo se vinculan, digamos, en los regímenes políticos? Bueno, por ejemplo, en el caso del campo político argentino, tenemos para hacernos, digamos, un festín con esta relación entre los sistemas de derechas y el régimen político. ¿Mm? Y finalmente, digamos, para no abundar, podríamos seguir haciendo preguntas porque, digamos, es un problema inmensamente grande del cual se desprende o lo podemos acechar, ¿eh? Con un conjunto de preguntas, digamos, prácticamente hasta el infinito. Sus visiones del mundo, aquí hago una aclaración, voy a trabajar con la categoría visiones del mundo, sin perjuicio de que ustedes trabajen, piensen, planteen, propongan la categoría ideología. ¿Por qué? Porque considero, digamos, que la categoría visiones del mundo es una categoría menos polisémica que ideología. Esto no quiere decir que yo impugne ni mucho menos, digamos, la categoría de ideología, sino por una cuestión de ser quizás más preciso. Las visiones son doctrinarias, es decir, las ideas políticas de derecha no cambian con el tiempo o van mutando, se advierten contigüidades, mutaciones, hibridaciones. El caso paradigmático, por ejemplo, es el de, en América Latina, digamos, la relación histórica que ha tenido, digamos, la perspectiva de los conservadores con el liberalismo, particularmente, digamos, en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, ya lo vamos a ver. Bueno, este es el nudo, digamos, del problema. No, pasalo. En todo caso, luego me preguntan o lo van madurando. Entonces nosotros a esta problemática, con estas preguntas, que lo acechamos, que lo rodeamos al problema, lo que le vamos a plantear, digamos, es la siguiente estructura, digamos, de este curso, de este taller. Bueno, además de esta introducción, de esta presentación, hoy nos estamos presentando todos, digamos, estuve pensando bastante el punto 2.2, las visiones clásicas, y decidí, digamos, que a mí me parecía virtuoso empezar a analizar con ustedes cuáles fueron primero, antes que nada, antes que hablar de las derechas radicales, de la coyuntura actual, de las derechas extremas, ¿no es cierto? Que a nosotros nos quede muy claro, digamos, cuáles fueron las derechas clásicas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue su periodo de emergencia? ¿Mm? Tanto en las Américas como en Europa. Y es por eso, digamos, que me es muy necesario plantear algunos núcleos, ¿no es cierto?, principalmente de los conservadores, los liberales y los fascismos, que yo creo son, digamos, las tres derechas clásicas, por así decirlo. Bueno, posteriormente vamos a ver algunos enfoques, digamos, o voy a dar cuenta de cómo lo vamos a enfocar nosotros, ¿no es cierto? Y finalmente, digamos, bueno, el encuentro 7
vamos a volver al debate, y el balance perspectiva en el 8. Pásame, ahí está. Bueno, me gusta mucho la pintura. Como les decía, las derechas clásicas, vamos a empezar por los conservadores. En parte, esto lo voy a volver a retomar, no hoy porque no tenemos, no quiero hablar mucho, sino que quiero que participen ustedes. Este es un cuadro de un vasco, Zuliaga, un gran pintor, y paradójicamente esta pintura, que es una gran pintura, que refleja, digamos, a un señor conservador, tiene un conjunto de cuestiones que después la vamos a ver, y está en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, este cuadro. Después voy a hablar de este cuadro. Pásamelo, Lisandro. Pásamelo, Filmina. Gracias. Bueno, como les decía, me es muy necesario para poner en perspectiva, analizar primero y principal, vamos a decir, posterior al proceso revolucionario. Siempre me estoy refiriendo a la Revolución Francesa, al proceso de modernización, al proceso de secularización, etc. ¿No es cierto? Es muy importante tener en cuenta, digamos, estas primeras derechas. La primera derecha, podríamos decir, prácticamente sin duda, ¿no es cierto?, es esta tríada entre los monárquicos, los tradicionalistas, digamos, y los conservadores, pero fundamentalmente aquí los más importantes son los conservadores. Los monárquicos es una derecha reaccionaria. ¿Qué entiendo por reaccionaria? Aquella perspectiva política que plantea, vamos a decir, volver al antiguo régimen, ¿no es cierto? Los tradicionalistas en alguna medida, digamos, es un devenir antes que político, cultural, y, digamos, los conservadores, lo interesante que tienen, o lo importante que tienen, ¿no es cierto?, que es, vamos a decir, un pensamiento emergente de esta nueva época, siglo XIX, tanto en Europa como en las Américas, transición al capitalismo, posterior al proceso revolucionario, no solamente francés, sino también, digamos, a los procesos revolucionarios hispanoamericanos, por supuesto también a la revolución de los Estados Unidos, y emerge este pensamiento que tiene características, digamos, que no va a ser reaccionario en el sentido que lo son los monárquicos, es decir, volver hacia una sociedad soñada, ¿no es cierto?, que expresada, por ejemplo, en el romanticismo. Probablemente alguno de ustedes haya leído algunas novelas de Chateaubriand, ¿no es cierto?, de ese romanticismo que plantea la vuelta a la Edad Media, etcétera, etcétera, sino que es un tipo de pensamiento que en alguna medida va a adaptarse, digamos, a las nuevas condiciones de la nueva época, pero va a adaptarse, digamos, con un conjunto de elementos muy particulares. Particularmente lo que llamo el núcleo teológico político. Sobre esto vamos a trabajar y mucho el encuentro que viene. Y vamos a trabajar y mucho de la mano del texto de Manngen, ¿no es cierto?, el pensamiento conservador. Ahí está, digamos, cuando se publicó en la Argentina en 1963, ¿no es cierto?, por Fondo de Cultura, pero en realidad es un texto muy anterior, es de 1921, es un texto clásico y muy respetado tanto en la academia como fuera de la academia. Manngen era discípulo de Lukács, y de todo ese grupo, digamos, de húngaros que terminan, digamos, en Alemania, en la Escuela de Frankfurt, en otros lugares. Ese texto yo creo que es un texto clásico, una de las mejores piezas que he leído, digamos, en materia, digamos, de historia política, porque, digamos, relaciona con la materialidad y con la transición al capitalismo y con los problemas del siglo XIX europeo que perfectamente pueden trasladarse, digamos, al campo americano y latinoamericano. Entendiendo también que en el campo latinoamericano el pensamiento conservador en alguna medida se mimetiza, por así decirlo, esto lo vamos a ver después, con el pensamiento liberal. Para ver las mutaciones de este tipo de pensamiento, déjame un segundito,
Para ver las mutaciones vamos a ver el libro de Corel Robin, La mente reaccionaria es algo que está mal traducido aquí. En realidad este libro se llama El conservadorismo, de Edmund Burke, que es quien plantea las primeras tesis hasta Donald Trump. Esta crisis que ha dinamizado en alguna medida Donald Trump nos ayuda bastante a ver, digamos, cómo el pensamiento conservador tiene ciertos elementos de la práctica política y a poderlos caracterizar, digamos, me parece, con una aproximación bastante importante a través del libro de Robin, ¿no es cierto?, del cual vamos a leer el capítulo 1, o por lo menos yo lo voy a exponer, La vida privada del poder, que me parece, digamos, una obra de lo último que se ha escrito sobre los conservadores. Sobre los conservadores se ha escrito poco, paradójicamente. Me parece una de las derechas más importantes, porque es una derecha muy consolidada, con mucha experiencia, y bueno, aquí queda presentada. Ahora sí, Lisandro. Bueno, este es un grupo de liberales, ya dije, me gustaba la pintura para hacer una especie de separadores. El tema del liberalismo, lo importante, a diferencia de los conservadores, lo que vamos a ver es, primero y principal, la visión del mundo liberal. Si el mundo conservador, digamos, tiene como su sujeto, vamos a decir, la familia, las corporaciones, los grupos, fundamentalmente la familia, el paterfamilia, el mundo liberal tiene el individuo, ¿no es cierto? El individuo racional. Y aquí lo que me interesa ver con ustedes, para llegar, digamos, a lo que varios autores han denominado el neoliberalismo, o el consenso de Washington, ¿no es cierto? Hay dos mutaciones anteriores del liberalismo. Una, digamos, es hacia mediados del siglo XIX, de la mano de Alexis de Tocqueville. Particularmente eso tiene, digamos, un impacto en la Argentina muy importante sobre la pluma de Sarmiento. Pero más que nada me interesa ver, digamos, la segunda gran mutación del liberalismo, que es el liberalismo y su conjunción con el positivismo y el darwinismo social. ¿Esto por qué? Esto porque me permite, digamos, comparar la experiencia brasilera con la experiencia argentina y la experiencia chilena. De mínima, digamos, como para adentrarnos, digamos, en un terreno latinoamericano bastante importante, y que por suerte tenemos bibliografía para esto, que es el gran libro de Sandra Magui-Deutsch, Las derechas en la Argentina, en Brasil y Chile, etc. Y el texto fundamental que vamos a ver, como dije, digamos, es la última, o sería la anteúltima en realidad, gran mutación del liberalismo, que es el neoliberalismo, a partir de un clásico, ¿no es cierto?, el libro de Harvey, que se llama Breve Historia del Liberalismo. La verdad que se tira un poco ameno Harvey, porque es un gran libro. Y bueno, nos va a permitir, digamos, estas dos... Sí, pasalo. Dejá el Guernica. Nos va a permitir estas dos lecturas sobre el liberalismo, hacer una aproximación, digamos, a esta segunda, a este segundo rostro, vamos a decir, importante de la derecha. Bueno, ustedes seguramente conocen este cuadro, Guernica, de Pablo Picasso, está en Madrid. Este es un cuadro sumamente importante, digamos, para la cultura política argentina, en la transición democrática, el tema de los derechos humanos. Este cuadro supo viajar por América Latina, después lo voy a contar un poco más, supo estar expuesto, digamos, en San Pablo, no llegó a Buenos Aires por poco, no se pusieron de acuerdo, pero sí estuvo expuesto en San Pablo. Luego les cuento los detalles, digamos, porque por esas razones, digamos, que no las sabemos bien a veces, las Américas, sobre todo América Latina, digamos, tiene una relación muy profunda con este cuadro. Ni que hablar, digamos, por supuesto, los vascos, porque Guernica es un pueblo ahí
Bueno, eso algún día Lisandro les puede contar. Pasar y ahí está. Bueno, llegamos al fascismo. Justamente el cuadro de Pablo Picasso es una crítica pictórica al bombardeo de los nazis a ese pueblo de ahí del País Vasco. Como decía al principio, es un concepto idiosincrático, es decir, únicamente lo podemos ubicar en tiempo y espacio, únicamente en la Italia del año 22, en la Alemania del año 33, o es derrama hacia otros procesos. Aquí con el estudio del fascismo, digamos, es el marxismo, y sobre todo el marxismo de la Tercera Internacional, esto está poco estudiado. Vamos a decir, es la primera escuela y la primera corriente política que hace un gran aporte, vamos a decir, a la definición del fascismo allá por, digamos, bueno, le llevó prácticamente 15 años, desde 1922 hasta el 36, 37, la Tercera Internacional estuvo debatiendo qué era el fascismo, pasando desde Clara Zetkin hasta Gramsci, desde Trotsky hasta Dimitrov, etcétera, 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 ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver esos dos textos, vamos a ver los textos, el de Dimitrov, que me parece un libro extraordinario, más allá, digamos, de las connotaciones en relación, digamos, al estalinismo, etcétera, etcétera. Y Trotsky ha escrito muchísimo sobre el tema del fascismo alemán y se van a sorprender las relaciones, ¿no es cierto?, que podemos ubicar como relaciones de identidad entre los dos textos, particularmente este que les propongo, Problemas vitales del proletariado alemán, y va a ser el primer núcleo, porque a fuerza de ser sincero, digamos, durante la década del 20, durante la década del 30, incluso el 40 y la guerra, quienes fueron, digamos, desde el punto de vista teórico y su intervención política también, que son los frentes populares o los frentes únicos, etcétera, etcétera, fueron, digamos, los marxistas que se referenciaban desde el punto de vista teórico en estos congresos de la Internacional Comunista donde se debatió la problemática del fascismo. Por eso los tenemos aquí, ¿no es cierto? El segundo núcleo, los neofascistas, como se daban a llamar, acá me falta Pulans, porque estuve apurado cambiando algunas cosas. El neofascismo emerge, digamos, en la década del 60, finales del 50, con un texto de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, que es un cineasta, creo que por acá tengo el libro, un todoterreno Pasolini, gran artista, ¿no es cierto?, teórico, periodista, escritor, bueno, en fin, lo matan, muere asesinado, en fin. Las últimas conferencias de Adorno, recuerdan ustedes que Adorno ya había escrito, digamos, hacia la década del 30, digamos, la personalidad autoritaria, vuelve con el tema del fascismo en los 60, antes de morir, o sea, allá por el año 62, 63, escribe o da esas conferencias que hace poco se publicaron aquí en la Argentina, y por supuesto Nico Pulans, que ahora lo vamos a ver. Finalmente, y acá viene, digamos, el debate, en el punto 334, la renovación de los estudios del fascismo, ¿no es cierto?, desde, yo diría, el culturalismo o la historia cultural en relación, digamos, al tema del fascismo. Aquí las aportaciones, más que la cuestión, digamos, de vincular, como hace la Tercera Internacional en el plano político, con un marco, ¿no es cierto?, económico de transformación, el emergente del fascismo, para el marxismo, digamos, se vincula al proceso de los imperialismos, ¿no es cierto? La academia está estudiando, digamos, los elementos culturales del fascismo. Por ejemplo, las estéticas, por ejemplo, digamos, desde la lingüística, el impacto que tiene, digamos, los lenguajes
particularmente los lenguajes militares, digamos, de los soldados nazis, estudios muy interesantes. Bueno, el hombre fascista, también hay un enfoque de género al respecto. Por supuesto, la problemática de la mujer, no solamente la problemática de la mujer, digamos, sometida, digamos, durante el fascismo, sino el rol de las mujeres nazis y fascistas, digamos, durante estos procesos. Y los historiadores fundamentales son Mus, que es un gran historiador. Digamos, Mus tiene una preocupación, yo diría, más que nada sobre las cuestiones culturales. Stendhal sobre las cuestiones ideológicas o de visión del mundo, cómo se forma, digamos, el fascismo, plantea que es un conjunto de hibridaciones. Y Gentile, que es italiano, que estudia y es uno de los tipos que sabe más, digamos, que más se ha metido con estos temas, plantea, digamos, que el fascismo es una suerte de religión o que tiene elementos de religiosidad, digamos, en sus prácticas y en sus discursos políticos. Por suerte tenemos un estado de la cuestión de Enzo Traverso, si no tendríamos que leer todo esto, que es muy bueno y que hace referencia a estos tres autores que son los autores principalísimos en materia, digamos, de o para poder estudiar, digamos, este enfoque que es lo que hoy está trabajando, digamos, la academia. Por supuesto que para el tema del fascismo podríamos decir más cosas. No, pasalo. Pero digamos, con eso me parece que va a ser suficiente. Vamos a volver desde otro lugar, ahora van a ver, sobre este tema. Bueno, yo soy bastante crítico de todo lo que se está produciendo, digamos, en el mundo académico, por lo que dije al principio, digamos, digamos, si bien es cierto, se ha ganado muchísimo en erudición, ¿no es cierto? Incluso en la manera de redactar, se ha perdido, digamos, en la correlación de las esferas del todo social en la explicación, me parece a mí. Por eso aquí ya me empiezo a meter con la hipótesis de trabajo que yo les quiero proponer a todos ustedes para iniciar un debate y al mismo tiempo ver la posibilidad, digamos, de tener textos, producir textos y pasar, digamos, a un salto cualitativo en la cuestión de los debates. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo, por ejemplo, digamos, que en la Argentina, ¿cierto? Mi país, es imposible analizar cualquier coyuntura política, histórica, de 20 años de aquí para atrás, sin tener en cuenta, por ejemplo, el fenómeno de la inflación, como por ejemplo el año pasado. Bueno, pues no hay ningún libro que se llame Historia de la inflación en la Argentina. Es como para los historiadores que la política va por acá, la economía por allá, tampoco hay gran producción en términos económicos, la sociedad por allá, esferas alienadas, ¿no es cierto? En alguna medida, pasame, Lisandro, en alguna medida, digamos, la hipótesis de lectura que les quiero plantear es partir, digamos, de aquella, ¿cómo les podría decir? De aquella frase importante de Carlos Marx, la cual dice que, digamos, lo real es heterogéneo, digamos, y complejo, y está, digamos, tiene multiplicidad de determinaciones, por eso a mí me parece sumamente importante iniciar, rodear el problema desde las clases sociales y las crisis del capitalismo. Es decir, acecharlo desde ese lugar. Primer elemento, entonces, digamos, de la clave de lectura.
trabajar, digamos, con la noción de clase, ¿no es cierto?, de clase dominante. Aquí tenemos los textos y quizás una gran parte de la obra de Antonio Gramsci que nos puede ayudar mucho, muy particularmente esto que leen aquí, que se llama Fracciones de clase, ¿no es cierto? Las clases sociales y la clase dominante no son una cosa, son un proceso histórico, tienen una infraestructura, digamos, ¿no es cierto? Una infraestructura, ¿no es cierto?, que se constituye a partir de la relación insumo-producto. El capitalismo tiene una dinámica que se transforma en crítica en la relación entre la caída de la tasa de ganancia y el aumento de la tasa de explotación. Esto voy a sumar, digamos, el caso argentino y compararlo con el caso brasilero. Encontré alguna literatura, digamos, para poder hacerlo y analizar las crisis del capitalismo, las crisis de hegemonía y cómo eso también impacta, digamos, en los aspectos sociales. Aquí, digamos, cuando estoy diciendo las estructuras psicológicas, miedo, fobias, etcétera, etcétera, construcción de autoridades radicales, claramente están las aportaciones no solamente del marxismo, sino también del psicoanálisis. Y aquí quiero, digamos, rendir en alguna medida cierto homenaje a la Escuela de Frankfurt, a los primeros pensadores de la Escuela de Frankfurt, particularmente a Baylan Ray. No vamos a ver a Ray, vamos a ver a Feuerstein, ¿no es cierto?, un capítulo porque en alguna medida sintetiza, pero en realidad para profundizar tendríamos que verlo a Ray y también, por supuesto, a Adorno, ese gran libro sobre las personalidades autoritarias. Entonces, nuestra clave de lectura entra, vamos a decir, por la historia social y económica, ¿no es cierto?, y profundiza, pasame la filmina, Lisandro, profundiza hacia los regímenes, estado de excepción y el campo político, que es lo que venimos trabajando aquí en la red. Y quizá muchos de ustedes ya estén enterados, digamos, ¿no es cierto?, hayan leído algún texto de Lisandro, etcétera, ¿no es cierto? Cuando me refiero a los regímenes políticos, nosotros los latinoamericanos sabemos muy bien cuál es la diferencia entre dictadura y democracia. Digamos, un régimen político en dictadura se caracteriza porque las instituciones fundamentales que reproducen el poder y el poder político son, digamos, las Fuerzas Armadas, los paramilitares, etcétera. Y en una democracia, digamos, las instituciones fundamentales que caracterizan un régimen político, vamos a decir, son, digamos, los parlamentos, los presidentes, etcétera, pese, digamos, a que esto esté en crisis, como aquí en la Argentina, por ejemplo, como lo supo tener hace poco Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, etcétera. También vamos a ver con algún detalle, digamos, este tema de los estados de excepción. Aquí tenemos las aportaciones de la obra de Agamben, pero el libro fundamental, yo creo que es el libro que atraviesa todo esto que venimos reflexionando en la red y que venimos reflexionando mucho también con Lisandro, ¿no es cierto? Es el libro de Nico Poulenc. Después le voy a hacer una especie de dossier de cada uno de estos libros para que no sea muy abundante en páginas. Finalmente, digamos, las transiciones, que son todas nociones paridas por el marxismo, pero que al mismo tiempo, digamos, tuvieron evoluciones. Aquí hay una historiadora italiana, Antonini Francesca. El libro no está traducido. Es una de las personas que más ha trabajado, digamos, las transiciones en la obra de Gramsci, particularmente el cesarismo, que está íntimamente relacionado, digamos, con el bonapartismo, pero voy a ver si lo puedo traducir, así lo podemos leer directamente por Antonini, o si no, voy a hacer una reseña. Entonces, dos cuestiones antes de entrar. Sácalo si querés, Lisandro, al pobre. Dos cuestiones antes de ingresar, digamos, a lo que sería, digamos, estrictamente la evolución de las ideas políticas. Y es, de una parte, vamos a
digamos, ascender desde la historia social y desde la historia económica, ¿no es cierto?, a rodear, no vamos a pensar, digamos, la historia política o de las ideas políticas de derecha por fuera de los regímenes políticos, ni mucho menos, sino que las vamos a insertar. Y para eso me voy a valer, digamos, de un libro que se publicó hace poco, este mamotreto que tengo acá, fíjense en el tamaño, Historia de las derechas en España, que tiene, digamos, la particularidad de, la verdad que me impactó mucho este libro porque tiene la particularidad de transformar hacia el área de las visiones del mundo y hacia el área del campo político el esquema que había trabajado Raymond Williams en el libro Marxismo y Literatura sobre todo los conceptos de hegemonía, ¿no es cierto?, emergente y residual. Esto es sumamente importante para mí porque nos permite, digamos, no solamente ver, vamos a decir, los núcleos duros de las corrientes, por ejemplo, los conservadores son A, B, C, D, sino las contigüidades, las hibridaciones, ¿no es cierto? Y a partir, digamos, los ríos subterráneos que existen entre estas corrientes políticas. Y para esto tengo las pretensiones, porque esto va a ser, digamos, allá por el encuentro número 7, de escribirles un texto, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan leer y comprender mejor, digamos, esto que estoy planteando. Bueno, finalmente, digamos, el octavo encuentro, creo que me olvidé, Lisandro, de ir diciendo los encuentros, ahora los repetimos. El último encuentro, digamos, es algo así como debate libre, porque no tiene texto, es un balance, ¿no es cierto? A ver cómo llegamos hacia el final de esta experiencia, ¿no es cierto? Y cuál es la perspectiva.